Bueno, y estamos con el exministro de Salud, Abel Salinas, para conversar de este tema. Doctor Salinas, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y lo conversamos hace un momento con el doctor Moreno, que desde el punto de vista penal señala que esto es totalmente irregular y enciende cualquier alarma de los fiscales y del sistema de justicia. Yo le pregunto como exministro, si es normal que un exministro ande con 100.000 soles en el despacho. Absolutamente irregular, sospechoso, y no hace sino configurar una evidencia más de estos actos de corrupción. Este tema de tener un dinero en efectivo, cuya procedencia no sabemos si debe investigarse, no nos olvidemos que hay muchos cargos que se designan en el sector salud, por ejemplo, que se han designado, y habría que ver si esos eran en honor a los méritos, viendo los funcionarios eso es poco probable, o es que tenían un costo, porque hay que investigar eso. Ese dinero estaba ahí por algunas razones, obtenido de alguna manera no sustentable, porque si el ministro hubiera tenido el dinero de producto de un préstamo bancario para honrar un compromiso con la madre de sus hijos, eso hace en el banco mismo, no hay por qué ocultar ni hacer este pitufeo. Sí, claro. Eso es delictivo totalmente. No es normal que un ministro haga este tipo de cosas. No es normal pues que un ministro de Justicia tenga semejantes comentarios de que esto es normal que un ministro lo tenga. Y aquí hago un llamado. La congresista Patricia Juárez decía que es muy difícil pedirle al presidente que renuncie. Debió renunciar hace bastante tiempo cuando él mismo admitió su no estar preparado para gobernar. Lo ha demostrado con creces y además en este manto de corrupción. Pero entonces, ¿qué pasa con los ministros? Yo creo que también por decoro, no solamente porque pueden estar implicados legalmente después los ministros en muchos actos que se están tejiendo en el manto de la corrupción desde el más alto nivel, que es el propio Palacio de Gobierno, sino por un tema ético-moral. Realmente, además que piensen en sus familias, hacer ese tipo de comentarios o defensas, que los estamos viendo, no hacen sino avergonzar a sus familiares. Más allá de la implicación legal que puede haber, es un tema ético-moral con sus familias y con el país. A ver, pero esta es una denuncia que se había escuchado no solo en el Ministerio de Salud, sino en otras instituciones públicas, del cobro de cupos para designación de funcionarios públicos no preparados. Esto es algo, quizá usted tiene contactos dentro del MINSA, ¿es algo que se está dando? Evidentemente es algo que tiene que investigarse, porque no es posible pues, que tengamos muchas designaciones de personas no calificadas. Habrá que investigar, por ejemplo, en el reportaje, se hablaba de una persona, porque el ministro dijo, no fui yo el que repartió el dinero, fue otra persona de mi confianza, que llamó a varias personas del entorno del despacho a que vayan a repartir el dinero. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué estaba en el Ministerio de Salud? ¿Por qué lo tenía también una persona allegada, muy cercana al ministro? Evidentemente, una de las hipótesis es pensar, bueno, ¿qué pasaba entonces con las designaciones de los cargos? ¿Habrá ahí algo? ¿Habrá un cupo por ocupar cargos? Hay que investigarlo. Y además, ¿quién se maneja en efectivo con esa cantidad de dinero? Si a uno mismo, doctor, no sé cuál será su caso, ya le preocupa andar con 100 solcitos en la billetera por si te roban, por ahí con 20 y listo, ya con el celular uno pues hace transferencias y hace todo, más un ministro de Estado, ¿no? Exactamente, de manera que hay que tener aquí, Omar, creo que a pesar de que yo insisto con el tema de las responsabilidades de las personas, a mí me ha tocado, por ejemplo, renunciar al cargo de ministro sin necesariamente tener una acción directa con lo que podría haber estado ocurriendo. Sin embargo, era un gesto importante que iba orientado a buscar la tranquilidad y la paz social y que el Perú no se perjudicara y mucho menos los ciudadanos. En consecuencia, yo creo que aquí, por eso insisto, el presidente no parece entender que esto es necesario en él,
Los ministros deberían dar un paso al costado. No pueden estar al lado de una persona y de alguien que está destruyendo al país. Y vuelvo también a insistir, los congresistas también deben ponerse del lado de los ciudadanos, nos representan. Y habrá que tomar nota. ¿Quiénes, por ejemplo, votan a favor de mantener este manto de corrupción, de ineficiencia, y quiénes se ponen del lado de los peruanos? Y todos debemos estar enterados de lo que está pasando. Ahora, doctor, a ver, para seguir con el tema de la denuncia, decíamos, de por sí es grave tener 100.000 soles en despacho, es grave utilizar a funcionarios públicos del MINSA de confianza para hacer estos depósitos o este pitufeo y la compra del departamento. Pero el otro tema que me parece, además, mucho más grave, porque lo vinculamos a la necesidad de las personas, de los pacientes y sobre todo de los pacientes más vulnerables. La relación extraña de este empresario de la salud, el doctor Luis Quito, que deposita $70.000 en la cuenta de la madre de los hijos del ministro, que sirven también para la compra del departamento. ¿Quién es este personaje que tiene, entiendo, como 48 centros de salud justamente a las afueras de los hospitales donde no funcionan los tomógrafos? Exactamente, hospitales donde, por ejemplo, habría que investigar qué pasó en Junín, por ejemplo, que es la procedencia del ministro o del exministro de Salud, por lo menos destituido ya por el presidente, aunque hoy día ha estado despachando, creo, despachando ¿no? y cargando al Señor de los Milagros, que lo cual me parece una burla. Pero bueno, hoy día había una reunión en el Ministerio de Salud por un tema de vacunas, y yo desistí naturalmente de estar presente porque no podemos avalar ese tipo de cosas de ninguna manera. Y que entonces el ministro, el exministro, es radiólogo. Precisamente habría que ver de dónde viene esa relación con este doctor Luis Quito, que se encarga de comercializar el tema de tomógrafos que justamente están alrededor de los hospitales, donde precisamente los tomógrafos dejaron de funcionar porque se malograron. Es cierto que el presupuesto de mantenimiento es muy bajo, habría que ver por qué también en los hospitales, pero se deterioran o no hay, y al final el paciente tiene que ir enfrente a buscar esa atención. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la relación y qué pasaba también en Junín? Yo creo que esto es importante. ¿Habrá el ministro o el exministro, dada su especialidad de radiología, haber trabajado desde antes, no lo digo, no lo sé, con el doctor Luis Quito? ¿Habrá habido una relación? Desde ahí viene ese compromiso y por eso esa facilidad de los $70.000. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Y así cuesta un tomógrafo, doctor? ¿$70.000? Bueno, ahora cuesta los tomógrafos, depende del tipo. Antes valían muchísimo dinero. Ahora ya hay resonadores y otros equipos mucho más útiles. Y por lo tanto los tomógrafos ya son una categoría mucho más barata. Pueden costar $70.000, $100.000, seguramente dependiendo de las características. Pero es normal, ya usted en el campo de la salud, es normal, si yo soy un empresario de la salud con 48 centros de salud, compre un tomógrafo a la esposa de un ministro que entiendo no tiene una importadora de tomógrafos. Así es, y luego mostrando un contrato de compra y venta que no tiene ningún sello notarial, ninguna inscripción. Es decir, ¿quién compra de esa manera en este momento? Salvo que sea una sesión bajo ciertas características de confianza, que ya hablaría pues, de una relación diferente, ¿no? De manera que todo es irregular por donde se busque. De manera que hace muy mal el ministro de Justicia de tratar de justificar este tipo de y cuando además ya el presidente le dijo que se vaya, ¿no? Ya cuando el presidente por fin reaccionó rápido, le dijo, oye, ya, mejor vete porque esto es insostenible. Y en los días sale el ministro de Justicia a defenderlo. Así es. Claro que me imagino que la conducta del presidente ha variado en los últimos tiempos. Debe haber otro equipo que lo asesora diferente. Ha tratado de tener una reacción rápida, muy rápida, contrariamente a todo, porque el ministro fugado, el exministro Silva, no sé cuánto tiempo pasó. Silva, Pacheco, Alvarado. Entonces, sin embargo, fue muy rápido, coincidentemente con la próxima visita de la OEA, ¿no? Tal vez para decir, estoy luchando contra la corrupción y no permito nada.
Sin embargo, ese modelo que se ha suscitado en el Ministerio de Salud del pitufeo es muy similar a lo que se usó en Palacio hace pocos meses, que nos dimos cuenta que los propios familiares del entorno presidencial iban depositando en el Banco de la Nación, en tal cuenta. Claro, lo hicieron menos organizadamente que este grupo. Ya parece que aquí como que aprendieron un poco más. Sabían cómo era. Todavía no sabían. En otro caso, teníamos a Jennifer Paredes depositando al costado del Palacio. Pero, y dado que lo menciona de estos dos grupos, que es interesante, el presidente toma esta decisión de separar al exministro Jorge López y pues quien sale furioso es Vladimir Cerrón, a justamente encararlo y decirle, no votaste así de rápido a Silva, a Heiner o a ver, ¿quién? Y Pacheco. ¿Pero por qué? Porque era hasta hace poco la cuota de Perú Libre. Tenían todavía capturado el Ministerio de Salud. ¿Por qué le interesa tanto el Ministerio de Salud? ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista político el Ministerio de Salud? Exactamente. Hay bastantes deficiencias en infraestructura, tanto en educación como en salud. Y por lo tanto hay muchos proyectos que podrían desarrollarse. Lamentablemente no se han aclarado, hay un presupuesto, un plan de infraestructura que hemos estado revisando en los últimos tiempos, pero no aclara bien en qué se va a invertir el dinero, de manera que pareciera que hay ahí una cantidad importante de fondos que seguramente podrían beneficiar no legalmente a los ciudadanos, sino irregularmente como lo que estamos viendo. Bueno, y mientras tanto, pues tenemos a miles de pacientes, personas mayores, madres, pacientes con cáncer que tienen que hacer colas, esperar, llamar al rotafono de RPP a rogar por una cita o por un examen. Mendigando atenciones. Yo creo que eso es algo que no deberíamos permitirnos de ninguna manera y hay que tomar acciones inmediatas. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Salinas, Abel Salinas, exministro de Salud, pero así están las cosas. Hemos llegado al final del programa, señor, señora. Nos reencontramos el día de mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final, todo se sabe.